un barco legendario que surge entre el humo de la batalla de Coronel y de las Malvinas, el crucero Dresden. Una batalla naval. Era la primera gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial y estaba ocurriendo justamente aquí. Los alemanes tuvieron la inteligencia de ir bajando por la costa y tuvieron de esa manera a contraluz a los británicos. Estamos hablando de 1.500 personas aproximadamente que fallecieron. La extraordinaria historia del Dresden, el barco alemán que combatió contra los ingleses frente a las costas chilenas en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Chile hoy está conectado a todo el planeta, pero hace un poco más de 2 décadas, antes de la irrupción de Internet, estábamos bastante aislados. Era muy difícil llegar, era muy difícil salir y la información llegaba con retraso o simplemente no llegaba. Éramos el último aeropuerto del planeta, uno de los puertos más australes del mundo. Teníamos la última ciudad, éramos casi una islita con pocos habitantes en un fiordo en el estrecho de Magallanes. Sin embargo, hace un poco más de 100 años, acá, en la bahía de Valparaíso, estaba la flota naval del Imperio Alemán en pleno. Era un febril embarque y desembarque de vituallas y armamentos, preparándose para algo impensable. Porque aunque tú no lo creas, en Chile se peleó la Primera Guerra Mundial, una de sus batallas más relevantes en el inicio. Hoy, en Historia Secreta de Chile, hablaremos de uno de sus protagonistas, un barco legendario que surge entre el humo de la batalla de Coronel y de las Malvinas, el crucero Dresden. ¿Qué relevancia tuvo para esa conflagración mundial? ¿Qué relevancia tuvo la colonia alemana en su participación? ¿Cuáles fueron las aventuras recorriendo los fiordos y las islas del sur de Chile de este barco que todos recuerdan en el mundo? ¿Qué hay acerca de un tesoro, el tesoro de Tampico, que habría cargado en sus bodegas? Esta y otras preguntas las responderemos hoy. 1914. Chile era la ruta mundial hacia el Pacífico y la flota británica la estaba recorriendo frente a Coronel en plena Primera Guerra Mundial. De pronto, 5 modernos acorazados alemanes aparecen desde el norte. Sir Christopher Cradock grita órdenes inmediatamente. Hay que poner los barcos contra la luz del sol del atardecer para cegar a los alemanes. Pero ocurre lo contrario. El sol se esconde mucho más rápido de lo esperado y son ellos los que se recortan nítidos contra el horizonte, completamente expuestos para los alemanes, escondidos en la penumbra. Bueno, ahora estamos en el barrio Maule, en el sector de Schwager, en la ciudad de Coronel. Este es el barrio conocido como el barrio inglés, porque la construcción de sus casas revela cierta influencia de los antiguos dueños de la compañía Schwager, o la influencia que ellos tenían. Los ingleses estuvieron muy presentes en la industria del carbón en esta ciudad. Desde niño que lo conozco, lo visito, me recuerda muchas historias que me contaba mi familia, mi abuelo en particular, que vivía aquí en Coronel. Una de las historias que me comentaba mi abuelo era sobre una gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial que se había producido justamente acá. Viviendo él aquí cerca, en el sector de Buen Retiro, en la antigua casa de la administración de ese mineral, su padre en algún momento lo llamó urgente, rápido, a él y a su hermano, a la terraza, y los hizo que observara el horizonte. Este es el inicio de la bahía de Coronel, la punta de Schwager, y al fondo se encuentra la isla Santa María. Y es justamente en el horizonte donde se podría haber visto la silueta del combate, y este es más o menos el lugar donde mi abuelo hace ya más de 100 años atrás observó lo que estaba ocurriendo. Se escuchaban ruidos y fogonazos o luces que a 7, 8 años de edad le quedó para siempre marcado. Pero cuando pasó el tiempo, yo ya en la universidad, estudiando historia, empecé a investigar el hecho, empecé a conocer un poco más, logré entender la implicancia, la importancia de este evento. Era la primera gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial y estaba ocurriendo justamente aquí, en Coronel, Chile.
Soy Melita Schüssler, nieta de Hermann Schüssler, uno de los marinos tripulantes del Dresden. Mi nombre es Alex Schüssler, soy nieto de Hermann Schüssler, aspirante ingeniero del crucero Dresden. Yo a mi abuelo lo conocí durante 15 años, digamos. O sea, cuando yo tenía 15 años, él falleció. Salíamos los fines de semana, íbamos a Chillán. Recuerdo mucho las caminatas con mi abuelo. A él le gustaba mucho caminar. Teníamos una laguna, le gustaba nadar. Íbamos a esta laguna, a este tranque, nos bañábamos con él. Entonces fueron épocas bastante bonitas. Nunca lo conocimos como un marino. Él cuando llegó a Chile no fue marino, fue un civil más. Lo que supe de mi abuelo, lo supe más por mi abuela, por lo que ella me contó mucho de nuestro abuelo, de los tiempos en el Dresden, en el buque mismo. Lamentablemente nosotros éramos muy chicos, o sea, 13 años que no teníamos, a lo mejor no teníamos la noción de lo que era nuestro abuelo, de dónde venía nuestro abuelo, la historia del Dresden, o sea, cómo llegó a Chile, en qué circunstancias llegó. Pero, ¿qué diablos estaba haciendo en el fin del mundo, acá en Chile, el Dresden, el barco más veloz y moderno de la Gran Armada Alemana? ¿Cuál era la misión de estos 361 marinos alemanes en costas latinoamericanas? En 1914, la Revolución Mexicana alcanzaba uno de sus puntos más álgidos. Tras años de conflicto, el pueblo se alzaba furioso contra las oligarquías gobernantes y todos aquellos que pertenecieran a las élites eran considerados enemigos del pueblo. Los colonos alemanes, que ostentaban posiciones de poder y gran riqueza, se convirtieron, pues, en objetivos de la revolución. Mi nombre es Isamar Quiroga Guajardo, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, y estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, los alemanes asentados en México participaban en actividades económicas de gran preponderancia, temas bancarios, temas armamentistas, temas textiles, eran de clase alta, eran gente pudiente. Cuando estalla la Revolución Mexicana, todo lo que pareciera o tuviera alguna relación con el gobierno de Porfirio Díaz y con este grupo élite de las clases altas se vieron perjudicados o perseguidos por los bandos revolucionarios. En medio del caos y la revolución, las influyentes familias alemanas temen por sus vidas. Aterrados y desesperados, piden ayuda a su país natal. La Marina germana se hace cargo del angustioso llamado de auxilio, enviando al crucero más rápido y moderno de la flota a rescatarlos, el SMS Dresden. Las comunidades alemanas que estaban asentadas en México en el estallido de la Revolución Mexicana se sentían inseguros, ¿no?, por el clima de inestabilidad política y social que existía en el país. Cuando llega este barco, Dresden, grandes familias alemanas asentadas en México deciden abordar este barco, inclusive mandar sus pertenencias para asegurar de alguna manera su patrimonio, ¿no? Efectivamente es plausible que este barco, a la par que llevaba colonos alemanes, también con sus riquezas pues fuera algo atractivo, ¿no? Y se formara esta leyenda, un mito urbano alrededor de él, de que cuando se hundió pues tenía grandes pertenencias, no grandes riquezas. Mi nombre es Martín Pérez Ibarra y soy autor de la novela histórica Señales del Dresden. Los colonos lo que querían, en principio, era que sus bienes fueran subidos al Dresden. Bueno, eso se hizo, pero después en un momento dado fue tan dramática la situación que hubo que subir a los colonos mismos al barco. Y estuvo prácticamente 7 meses el Dresden con población arriba que no correspondía a la tripulación del barco. Y hasta que las cosas se calmaron y estos colonos pudieron volver a sus casas, pero sí, con el miedo constante de pillaje, decidieron que sus valores, todas estas joyas y cosas, fueran llevadas a un banco en Alemania. Los bienes subidos a bordo del Dresden habrían consistido en joyas, piedras preciosas, monedas de oro, piezas en metales preciados como platería u orfebrería valiosísima. Pero el viaje que emprende el acorazado hacia un banco en Alemania
dirigido por su comandante Lüdecke, se ve interrumpido a medio camino por una noticia tan terrible como inesperada. El Dresden gira su timón y su tesoro, de dimensiones mitológicas, jamás llegaría a destino. Este comandante tenía la misión de volver a Alemania con los arcones y los bienes que tenían que depositarte en el banco alemán, pero sin embargo 36 horas solamente después de haber salido de Puerto Príncipe, una orden radiotelegráfica indica que Alemania estaba en guerra. A raíz del asesinato del archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, cometido en junio de 1914 a manos de un furioso nacionalista serbio, Alemania ve la oportunidad de expandir sus ideales imperialistas y le declara la guerra a la alianza de Rusia, Francia y Gran Bretaña. Comienza así la Primera Guerra Mundial, quizá la más salvaje, cruenta y horrorosa que recuerda nuestra historia moderna. Un conflicto que arrasó Europa e hizo caer imperios centenarios, cambiando la historia de la humanidad y la de la tripulación del Dresden, que debe regresar al Pacífico en espera de órdenes. La misión cambia dramáticamente y después de 7 meses, en vez de volver a casa, los tripulantes del Dresden se encuentran en la situación de que están en una guerra. Una guerra que no esperaban. La siguiente misión, ahora que el Dresden está en flota, es la de enfrentar la Armada Británica. Y cuando hablamos de enfrentar la Armada Británica, estamos hablando de enfrentar la armada más poderosa del mundo. La última batalla que habían perdido había sido en 1700 y tanto, la de Cartagena de India. O sea, era una armada que jamás había sido derrotada en un mar. Y por lo tanto, estábamos hablando de enfrentar a la armada que se consideraba la reina de los mares. Vinimos al Cerro Playa Ancha, pleno paseo 21 de mayo, la bahía de Valparaíso preciosa, y vinimos a hablar con Eduardo Rivera, que es el curador del Museo Marítimo Nacional. Él tiene restos obtenidos del naufragio del Dresden, objetos llenos de historia. ¿Estos rescates cuándo se hicieron? Hay rescates de diferentes épocas. Esto es aproximadamente del año 2003, más o menos lo más temprano. Hay otros que son objetos que vienen de la colección del museo de mucho más antiguo, ¿cierto? Y le perdemos un poco la huella cuando llegaron. Y hay otros que no están asociados al naufragio, pero sí están asociados al momento posterior. No solamente son objetos de la colección de un museo. Eso es una dimensión que tienen estos objetos. La otra dimensión que tiene es que son objetos que estuvieron asociados a personas. Exacto. Que vivieron un momento, probablemente uno de los momentos más terribles de la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial. Muchos no saben que Alemania es un país bastante más nuevo que Chile. Su unificación se produce a finales del siglo XIX y con ello viene una explosión comercial, una globalización de la economía alemana. Ellos toman a Valparaíso como un punto, como un nexo importante en su comercio hacia el Pacífico, y eso explica un poco que acá tengamos tanta presencia alemana. Calle Beethoven, el colegio alemán, y allá al fondo la preciosa iglesia luterana de Valparaíso. Pero en realidad la relación potente de Valparaíso siempre fue con los ingleses. De hecho, este cerro, el Cerro Alegre, era conocido así, el Cerro de los Ingleses. Y esta convivencia entre la economía pujante, el comercio nuevo de los alemanes y la preeminencia de los ingleses se ve en problemas y termina colapsando por un evento preciso de la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ese momento, Chile se ve entre dos fuegos planetarios, entre dos fuegos poderosos del Imperio Alemán y del Imperio Inglés. Y va a tener que tomar decisiones duras. ¿Cuáles serán esas? Veámoslo. Guillermo Holzman, analista político, con maestría en ciencia política y estudio de doctorado en relaciones internacionales. Yo creo que acá Chile aplicó la teoría de relaciones internacionales en su plenitud. El interés político de Chile era no ser parte de la guerra, porque no había ni capacidad, ni le interesaba esa guerra en particular.
pero sí tenía intereses económicos fundamentales, tanto con aliados como con alemanes, y quienes resultaban mucho más interesante desde el punto de vista comercial y económico era Alemania. Cuando Chile empieza a ver que el negocio del salitre es más lucrativo con Alemania, se juega por Alemania, dejando de lado a los aliados y particularmente a Inglaterra. Eso claramente genera problemas políticos en las relaciones entre todos estos países. Pero Alemania, a su vez, también empieza a asumir el embargo y la presión de países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros, que impiden que Alemania acceda a todo lo que necesita. El salitre chileno era insuficiente para sus necesidades. Finalmente, ellos buscan y descubren un sustituto de salitre, un producto artificial, que obviamente lleva a que el salitre chileno se vaya al precipicio en términos de precio, y en eso justamente finalmente termina equivocándose cuando apuesta por Alemania, y Alemania termina inventando el salitre sintético. Es el 1 de noviembre de 1914 y frente a Coronel, en Chile, la flota alemana grita órdenes, se envían señales con banderas y se alinean apuntando sus cañones hacia la flota británica. Viene la orden de fuego y los cañones destrozan las torres, hacen estallar las cubiertas del Good Hope y lo hieren de muerte. La batalla comienza horrible para los ingleses. El buque insignia se hunde con todos sus tripulantes a bordo. La armada más poderosa del mundo está siendo humillada en costas chilenas frente a la mirada atónita de los habitantes de Coronel. La batalla fue larga en cuanto a cómo se van ordenando, pero desde que se inicia el fuego fue muy rápido. Más o menos al atardecer, como a esta hora, del 1 de noviembre de 1914, las flotas se comienzan a ubicar y se inicia el combate. Los alemanes tuvieron la inteligencia de ir bajando por la costa y tuvieron de esa manera a contraluz a los británicos, lo que permitió que pudieran dirigir sus andanadas con mayor certeza de llegar al objetivo. En cambio, los británicos, desde mar adentro hacia la costa, perdieron de vista por el mar y por la costa que no tenía mucha luz, la visión de los barcos alemanes. Así que las andanadas que lanzaron los alemanes dieron muy pronto sobre la cubierta del Good Hope, sobre la cubierta del Monmouth, y los hundieron inmediatamente. La respuesta británica fue lenta y fue desmedida, porque sus cañones y sus buques eran quizá un poco más anticuados que los alemanes. El alemán ponía todo su énfasis en la velocidad y en cañones de pequeño calibre pero rápidos. Entonces al final la ventaja fue alemana por la rapidez de tiro, por la puntería y el posicionamiento en la valla. Soy el capitán de corbeta litoral Rodrigo Testón Nahuel Will, capitán de puerto de Coronel. El desenlace de este combate terminó en la baja de dos cruceros acorazados ingleses, el Monmouth y el Good Hope. Estamos hablando de 1.500 personas aproximadamente que fallecieron en las aguas de acá, cercanía del Golfo Arauco. Esto fue al oeste de la isla Santa María. Estamos hablando desde las 19 horas en adelante. Eso significó obviamente que las temperaturas, más el tiempo que se demoraron en recoger y rescatar a los marinos que estaban en el agua, fueron bastante largas y finalmente determinaron que su tiempo y estadía en el mar fuera lamentablemente con las consecuencias fatales que esto trajo. La conclusión del combate fue dramática. No sufrían derrotas en el mar los británicos de hace ya un siglo. El poder británico en el Pacífico Sur por primera vez había sido derrotado. Y eso llevó a que los británicos, el alto mando, tomara medidas para dar caza a esta flota alemana. Los estrategas estaban preocupados. Consideraban un error haber dejado ir a los restantes de la flota británica y de no haberse dirigido de inmediato a las Malvinas para ocuparlas. En vez de eso regresaron a Valparaíso y le dieron valioso tiempo al almirantazgo británico para que reforzara su presencia en el Pacífico Sur. Esto demostró ser un error fatal que determinó no solo el destino de la armada alemana, sino de toda la guerra. Después de salir de Valparaíso, la escuadra alemana avanza confiada hacia las Malvinas.
El plan es desembarcar en Puerto Stanley, apoderarse de la estación telegráfica y destruir las naves enemigas. Terminar el trabajo iniciado en Coronel. Pero producto del tiempo regalado por los alemanes en Valparaíso, los británicos consiguen traer refuerzos a las Malvinas, muy a tiempo. 8 buques de guerra anclados en la bahía con la misión de cobrar venganza. La batalla parte con ambos bandos improvisando el ataque, pero rápidamente los británicos se imponen y se convierte todo en una enorme y sangrienta cacería. Los 4 acorazados alemanes huyen en zigzag, sin poder evadir los cañonazos implacables. Los marinos, dentro de la sala de radiotelegrafía del Dresden, oyen los gritos de sus compañeros de flota, ardiendo por las llamas que destruyen las naves hermanas. De ese infierno, solo el Dresden logra escapar. Ellos quedan solos, pero solos en el universo, navegando por la noche oscura hacia un punto austral que ni siquiera conocen, no saben hacia dónde van hacia el sur nada más, huyendo en la noche. Deciden entonces, una vez que saben que todos sus compañeros están bajo el mar, mantener un estricto silencio radiotelegráfico con el fin de no ser ubicados. Pero escuchan, y es un diluvio de código el que escuchan, y escuchan las cosas más horrendas, escuchan cómo se hundió a cada uno de sus barcos compañeros, escuchan que todo el hemisferio austral está buscando al Dresden, resuena en el éter, está invadido de código, Dresden, 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 ¿dónde está el Dresden? Todo el mundo está buscando al Dresden. El poderosísimo imperio británico se había levantado en función de sus barcos, de sus rutas marítimas y de su poderosa armada a lo largo de cientos de años. Por eso que lo que había ocurrido en la batalla de Coronel era una humillación absolutamente impensable. El pueblo británico pedía cabezas, pedía explicaciones por esto que había ocurrido. El almirantazgo estaba decepcionado de su propia flota y comienza a surgir del corazón del pueblo británico y del gobierno una sola demanda: encontrar al único barco alemán sobreviviente de la batalla de las Malvinas. Encontrar y destruir al Dresden. El Dresden sigue escapando y escondiéndose por islas y fiordos chilenos. Son 3 meses donde, ayudados en secreto por la colonia alemana, viven, arreglan sus máquinas, reciben víveres e incluso organizan festividades tradicionales en los preciosos parajes del sur de Chile, desde Magallanes al fiordo de Quintupeu, antes de decidir escapar a Juan Fernández. Allí se les acaba el carbón y son alcanzados por 3 naves británicas. La decisión del capitán del Dresden es dramática. Pone cargas explosivas y hunde su barco para impedir que cayera en manos enemigas. Hemos hablado casi todo el capítulo del Dresden y a veces se nos olvida que esta maravilla del diseño alemán, este Kleine Kreuze, este crucero ligero de la Kaiserliche Marine, está acá, frente a nuestras costas, en esa dirección, en el archipiélago de Juan Fernández. Muy pocas personas han accedido, han descendido para ver sus preciosas líneas, sus calderas, ese casco de esta nave legendaria que peleó en la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos es Daniel Malfanti, buzo profesional, y vamos a ir a conversar en el Club de Yates de Recreo, acá en Viña. Escapa el Dresden, y el Dresden es perseguido ya por literalmente todos los mares, es obligado a zarpar sin aprovisionarse. Se encuentra finalmente el Dresden en esta isla, en la isla hoy día de nombre Robinson Crusoe, sin combustible, o sea, sin carbón. Él no tenía capacidad de enfrentar a un adversario. ¿Qué es lo que hace el comandante? Él, en una treta, gana tiempo y en forma muy inteligente logra desembarcar su personal a tierra. Finalmente es fácil distinguir por qué lo hace, porque él maniobra el buque y el buque permanece igual como estamos ahora, paralelo a la tierra. Exacto. Era un buque grande, los botes se van de aquí hacia allá. Quedan escondidos. Y los buques no lo podían ver. Y él hunde su buque. Coloca cargas en el sector de proa y sector de popa. Daños que hasta el día son fácilmente reconocibles en el fondo. Gracias a la habilidad y osadía del capitán Lüdecke, solo pierden la vida 8 tripulantes.
Los 308 restantes salvan con vida y serán confinados en la isla Quiriquina como prisioneros de guerra, ahí, frente a Concepción, donde permanecerán 4 largos años hasta el final de la guerra, en 1918. Estamos en el puerto de Valparaíso y más o menos a 700 kilómetros hacia mar adentro, que es más o menos la distancia entre Santiago y Temuco, quizás un poco más, se encuentra el archipiélago de Juan Fernández, que es el lugar donde los tripulantes del Dresden, al verse rodeados por la Armada Británica, deciden huir a la isla y hundir el barco para no rendirse y tampoco entregarlo a los ingleses. Luego estas personas son trasladadas a Chile en calidad de prisioneros de guerra. Muchos de ellos consiguen huir de regreso a Alemania y siguen peleando por su patria, pero otros deciden quedarse. Forman familias, levantan negocios, pequeñas empresitas y comienzan a unirse a nuestro país en sectores más del sur. Hay muchos descendientes de alemanes que quisieron formar quizás un reflejo de su propia Deutschland en territorio chileno, uniendo sus tradiciones, su esfuerzo y su cultura a nuestro acervo nacional. Pero, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son estos descendientes que aún guardan en su corazón esta semilla que sembrara el Dresden en aguas chilenas? Vamos a tratar de conocerlo. Mi abuelo es ese. La tripulación estaba internada y no tenía ninguna labor específica, digamos, o sea, como una manera de pasar el tiempo, de entretenerse en algo, de hacer algo útil. Hacían objetos como por ejemplo este portabotella, digamos, que donde sale SM Dresden encima, y muchos otros objetos que eran vendidos o regalados, digamos, a la gente de aquí de Concepción, a los visitantes de la isla, etc. Mi nombre es Cristian Briceño, soy teniente tercero de la 7ª Compañía de Bomberos de Concepción. Este es nuestro tesoro, la reja construida por personal del Dresden. Esta reja llegó a nosotros a través de un privado. En comodato, nosotros somos los protectores y los cuidadores de esta reja, que fue construida por, digamos, los mismos marineros del buque Dresden una vez que estuvieron en la isla Quiriquina. Esta reja es parte de un juego, un set fúnebre, digamos, es lo que rodea, en este caso una lápida, va en conjunto con el rosetón, es grande. Dos largos años, 2 navidades, estuvieron los marineros del Dresden en la isla Quiriquina y para entretenerse armaron una banda de música, cultivaron huertas, practicaron mucho deporte e incluso tuvieron un diario, el Quiriquina Zeitung, que cuenta noticias de la isla y de la ciudad, noticias de la guerra también, y que ahora se ha reeditado, y aquí quisiera mostrarte un ejemplar. Aquí está el número 1, que partió el 1 de octubre del año 18, es decir, ¿no es cierto?, cuando ya cumplían casi 4 años de confinamiento. Uno de los mayores misterios que esconde el Dresden nunca fue resuelto. El mítico tesoro que transportaba, propiedad de los colonos alemanes afincados en México y posiblemente escondido en el fiordo de Quintupeu, jamás ha sido encontrado. Tú seguramente desde chico entonces escuchaste historias sobre el Dresden. Sí. A medida que ibas creciendo, te contaban estos descensos que hizo tu familia, los primeros en acercarse al Dresden. Llega el momento. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué año? Lo hice el 2009, en diciembre, Perfecto. 3 meses antes del terremoto. Te tiras al agua, comienzas a bajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo primero que ves? Todos los cañones están, algunos tirados hacia popa aquí, otros tirados sobre en este sector, digamos, hacia proa. Me lo imagino. ¿Ya? Los cañones están invertidos, pero están perfectos. Incluso el ancla de respeto está en su posición. El puente de mando, que con los años cayó, está a proa en el sector de babor. O sea, y si tú ves la cubierta, van a ver que está todo arriba. O sea, vas a ver zapatos, vas a ver cables, vas a ver sistemas de... Me imagino que eran sistemas de enfriamiento, calefacción.
¿En el Dresden quedaron cuerpos? Sí. La gente que falleció a bordo del Dresden quedó adentro del Dresden. Cuando uno habla de un buque de guerra, principalmente habla de una tumba marítima. Esa estructura naval que yace en el fondo del mar trajo un cargamento importante y muy valioso a nuestro país, que fueron las personas. No solamente un barco enterrado, es el origen de muchas familias chilenas. Ese es el tesoro del Dresden. El real tesoro del Dresden son las personas. Es la descendencia que deja en el lugar en que queda aposentado. Estamos junto a la Fuente Alemana, quizá uno de los monumentos alegóricos más grandes y más hermosos de nuestra capital. Fue donada por la comunidad alemana residente apenas 2 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. La aventura y la tragedia del Dresden son inseparables de nuestra propia tragedia durante la Primera Guerra Mundial. Como lo dijimos, el haber caído bajo la zona de influencia del Imperio inglés hizo que tuviéramos que cortar el suministro de salitre al Imperio alemán, nuestra principal riqueza. Esto produjo que ellos inventaran el salitre sintético, desatando una debacle económica en nuestro país incalculable. Pero más allá de las riquezas materiales, de las riquezas naturales o de los tesoros misteriosos escondidos en barcos hundidos, la verdadera riqueza que esa semilla depositada bajo el agua en Juan Fernández dejó en nuestro país es otra. Son las personas, son los tripulantes que se enquistaron en nuestra genealogía y produjeron familias, empresas, oficios, inyectaron cultura, principalmente en el sur de Chile, dejando en nuestro territorio una marca indeleble, volviéndose parte de nuestra propia historia. La victoria, la aventura y la tragedia tremenda del Dresden se convirtieron en parte de nuestra propia historia. Mi nombre es Jorge Baradit, esto fue Historia Secreta de Chile y nos vemos en otra oportunidad.